el cuidado de la casa común y la ecología integral. Finalmente, el Papa ha situado el tema ecológico en el centro de la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Laudato Si. Allí desarrolla el concepto de ecología integral, que une la preocupación ambiental con la justicia social y la espiritualidad cristiana. Francisco denuncia el paradigma tecnocrático, el consumismo sin límites y la cultura del descarte que afectan tanto a las personas como al planeta. El cuidado del medio ambiente es una exigencia moral, pues todo está interconectado. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. La Sagrada Escritura ofrece una base sólida. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El salmista proclama: del Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Cuidar la creación es cuidar al hermano, especialmente a los más pobres, que son los más afectados por la degradación ambiental. Las 4 líneas teológicas y pastorales del Papa Francisco representan una renovación profunda del modo de vivir y anunciar el Evangelio en el mundo de hoy. No se trata de ideologías ni de estrategias funcionales, sino de un retorno a la frescura evangélica, donde la Iglesia se presenta como casa de puertas abiertas, solidaria, misericordiosa y responsable del destino común. La espiritualidad del Papa Francisco interpela a todos los fieles a una conversión integral, pastoral, ecológica, social y misionera, en fidelidad creativa al Evangelio y al magisterio vivo de la Iglesia. A su santidad, el Papa Francisco le preocupaban muchas cosas. Le preocupaba todo que le sonara a injusticia, pero particularmente le preocupaba la situación ambiental, que la relacionaba con la injusticia social. ¿Cómo explicar esas inquietudes del Papa Francisco frente a este fenómeno tan especial que es la situación ambiental del mundo? El Papa Francisco, en esta 4ª línea de su pensamiento, que es el cuidado de la casa común y la ecología integral, él vuelve su mirada hacia el Concilio Vaticano II, especialmente a la Constitución Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas, donde allí la Iglesia, cuando traza su labor social, sabe que debe acompañar y debe caminar en los gozos y las esperanzas de cada hombre, en sus alegrías y en sus tristezas, como lo dice la introducción de esta Constitución social allí en el Concilio Vaticano II. Y él empieza a desarrollar también allí su pensamiento moral, su pensamiento doctrinal, y al mismo tiempo es una novedad dentro del pensamiento de la Iglesia, sobre todo en un Papa, hablar de la ecología y asumirlo como una bandera, y lo pone en una tarea muy bonita, porque pues el Papa Francisco es un hombre de familia, es un hombre de cercanía, es un hombre de hogar, y qué mejor que la casa. Entonces desarrolla toda su teología en torno a la relación de la casa, lo que implica la casa, lo que implican las relaciones humanas, a lo que se enfrenta la familia, a la crisis, lo que se enfrenta a los problemas, a las dificultades, y empieza a desarrollarlo allí y nos mete a todos en el cuento. Venga, esta es nuestra casa. El planeta Tierra es nuestra casa, en ella vivimos, de ella comemos, de ella existimos, en ella nos relacionamos, pero también está sucediendo algo, la injusticia social está reinando, está sucediendo algo, estamos dañando la casa y no la estamos cuidando, nos está llamando a ponernos alertas, a decirnos, venga, somos unos seres creados para el amor, somos unos seres creados para dar plenitud a esto. ¿Y qué pasó? Que como que nos hemos vuelto una plaga. Entonces nos estamos consumiendo la tierra, nos estamos consumiendo las relaciones, lo que para el mundo no sirve lo descartamos, lo que no cuenta lo hacemos a un lado, y él dice, no, venga, estamos en la misma casa, estamos en la misma barca, estamos ante los mismos problemas y de todo nos beneficiamos, pero también si no hacemos nada nos vamos a hundir.
y Él hace ese llamado a que cuidemos la casa porque es nuestra casa, y nos dice cuidemos la tierra porque es nuestra tierra, cuidemos nuestro planeta porque en Él estamos, y es obra de Dios, al igual que nosotros lo somos, y desarrolla la antropología, invita al ser humano a ser el centro de la creación, pero no como un dueño, sino como un administrador que cuida, que ama, pero que hace parte de ello, que se beneficia y que está llamado a cuidar y a sostener. Y hace referencia usted, padre, al consumismo que está acabando con el mundo y a la preocupación que le generaba esto al Santo Padre. Ese consumismo que nos está agotando y que está acabando con la casa de todos que es la tierra. Sí, hay un aspecto que marca y es cuando llegamos a la encíclica Laudato Si, que la toma justo de San Francisco, ¿no? Del canto de San Francisco, el canto de las criaturas, alabar al Señor, dar gracias, bendecirlo por todo. Entonces él marca, cuando se lee la encíclica, ahí en el fondo él enumera, y el fondo es una cosa de poder, y el poder genera como esa posiciones y acaparar. Entonces cuando hay el poder desenfrenado, ese poder mal direccionado, por eso la referencia que se tiene que hacer con la casa es que somos administradores de un bien al cual estamos llamados a cuidar, más cuando descuidamos ello, pues el poder nos hace posicionarnos sobre ello y como que direccionar de ello a lo que queramos. Entonces por eso él enumera nos traza una línea y es la conversión, ¿no? La conversión en la ecología, la conversión, y todo ese proceso está marcado porque es que la conversión es volver a la fuente, volver a Dios, volver, que esto que es tan común, esto que nos hace que todos participemos de ella, pues esta conversión nos tiene que llevar a tomar la conciencia de esto. ¿Sí? Uno de los grandes problemas, por eso él lo enumera, y es que en todo este ámbito pues algunos se van relegando, y entonces viene todo esto del descarte, y entonces la sociedad del descarte es la sociedad donde solo funciona el que produce o el que compite. Y entonces los que no producen y los que no compiten, entonces por eso ahí viene la problemática de los niños y los ancianos que le tocaban tan profundo el corazón, porque son los que más van a sufrir en una sociedad competitiva. Uno de los hechos que caracterizó a su santidad el Papa Francisco es que, como se dice en el vocablo callejero, él no tragaba entero y él siempre censuraba esas actitudes excluyentes de los gobernantes. Lo decía no tan directo, pero sabía decir las cosas ante la injusticia social, y eso sí que caló en el mundo político moderno. Sí, el Papa Francisco allí en Laudato Si tiene una frase que llama la atención, ¿no? Y dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Sí, claro, el Papa Francisco, él es un profeta. Lo tiene que recordar. El vicario de Cristo siempre es un profeta. Así como anuncia las buenas cosas, también denuncia la injusticia, denuncia el pecado, denuncia el desorden, denuncia lo que está pasando. Y en este denunciar, pues el Papa Francisco también retoma todo un pensamiento que ya San Juan Pablo II lo había tocado y que en algún momento también el Papa Benedicto lo tocaron, pero que a veces nosotros en nuestro ambiente reflexivo lo dejamos pasar precisamente porque hay un boom en las redes sociales, un boom de tanta información. Y es que el Papa vuelve nuevamente a la antropología teológica cristiana y vuelve a llamar al hombre a recordarnos que somos seres creados, que somos privilegiados, pero que también somos limitados. También vuelve a darle ese sentido tan hermoso y original de la creación que ha brotado de Dios, que tiene un sentido en Dios, en donde nos ha puesto, donde la maravilla de la creación nos habla de Dios y que la naturaleza, el ser humano, la comunidad, somos lenguaje de Dios. Entonces nos invita también a mirar con unos ojos de fe y con ojos contemplativos la presencia como un Padre creador, la presencia de Dios como un Hijo salvador y la presencia de Dios como ese espíritu que da vida y que inhabita en el ser humano y que le da un horizonte nuevo y que venga y que lo llama, se ponga
decirlo así, a que se pongan las botas y el overol para transformar esta obra que fue puesta en nuestras manos. Por eso Laudato Si, el cuidado de la casa, es un compromiso de todos y ese es el gran llamado que el Papa Francisco siempre lo hizo y obviamente nos llama como iglesia a ponernos ese overol. Ya él lo decía, ¿no? Somos una tienda de campaña y la tienda de campaña no es solo en cosas de fe, porque la fe no es ajena a la realidad humana, al contrario, la realidad humana vive en la fe como la fe vive en la realidad humana. Y este cuidado de la casa, del que tanto él hacía referencia, se reflejaba en sus llamados a la paz, porque él también expresaba su inmensa preocupación por esa guerra constante entre naciones y todo eso. Decía siempre, no hay que orar siempre por los que pierden la vida, sino también hay que orar por aquellos que originan las pérdidas de vida, en un gesto de misericordia por la oración hacia los que también cometían errores, ¿no? Siempre el Papa, como profeta, como lo hemos tratado de delinear, el Papa tenía un espectro o muchos vértices sobre los cuales hacía lectura, y eso hay que admirar de él. Entonces había una lectura a todo. Entonces había una lectura a los jóvenes y las jornadas de los jóvenes, las familias, el ambiente, la cultura, la ecología, la política, la paz, la lectura a la misma iglesia, la misma conversión de los procesos, la conversión de las instituciones, y en esto tocaba los puntos muy álgidos del mundo, ¿no? Un mundo bastante deteriorado y enfermo. Entonces hacía ese llamado. Para nosotros, ¿qué queda, no? ¿Cómo lo vamos a leer ahora? ¿Cómo lo interpretamos ahora? Porque puede ser que por estos días, en el ambiente de su funeral y el riesgo del ser humano es que olvidamos muy rápido. Y entonces al olvidar muy rápido, tal vez nos quedemos muy en el protocolo y los recuerdos lindos, pero por debajo hubo un profeta que anunció y que denunció y que tocó las fibras íntimas del ser humano y que nos mostró una línea muy diferente, nos mostró una visión mucho más realista del ser humano y del ser humano en medio de un contexto en el cual o ayuda o se deteriora todo. Por eso nos lanza una imagen una vez más a la pandemia, a ese momento cuando él lo marca y dice, o aquí, o todos en la misma barca, o todos nos salvamos, o todos nos hundimos. Y es en el cuidado también de esta ecología, o todos cuidamos ello, o todos vamos y estamos sufriendo las consecuencias de ello. Padre Wilson, ¿qué debemos hacer para no olvidar al Papa Francisco? Yo en ese momento o en estos días lo reflexionaba, ¿no? En algún momento nuestra vida de fe y muchas de nuestras comunidades se sintieron divididas, ¿no? Por ciertos pensamientos extraños, doctrinas llamativas y extrañas en medio de nuestras comunidades, donde solo era válida la presencia de Benedicto. Y la presencia de Francisco era absurda, fue tachado de no ser el Papa auténtico, bueno, una serie de cosas, ¿no? Pues murió Benedicto y quedó Francisco, se murió Francisco y bueno, ¿de quién van a hablar? Indudablemente el Papa Francisco nos deja claro, a mi manera de ver, lo primero, es la centralidad de Cristo. Cristo es el centro de la fe, punto. Ya lo decía el padre y yo lo recordaba en aquella escena de la época de la pandemia. Él con Jesús sacramentado, bendiciendo al mundo, centro de nuestra fe. Segundo, nos devolvió la antropología cristiana, nos volvió a decirnos, oigan, ser humano, tú eres obra de Dios, has brotado del amor de Dios, vives en Dios, Dios te ama, tú has fallado, pero Dios sigue amándote misericordiosamente. Tercero, la alegría debe ser un signo fundamental de la vida cristiana. Ser cristiano es estar alegre. Por eso la vida cristiana no debe ser un signo para la guerra ni para la violencia, sino para la alegría.
Y cuarto, la tarea fundamental de cuidar nuestra casa. Lo vemos cada día, vemos cómo nuestros campos se van quedando solos, improductivos, vemos cómo nuestras fuentes hídricas se van secando, vemos cómo la flora y la fauna va desapareciendo, vemos cómo crecen los montones de basura en las ciudades y la gran tarea que nos va dejando el Papa y que yo lo digo hoy es, venga, volvamos a tomar conciencia de, uno, Cristo es el centro de nuestra fe. 2, somos seres creados por amor y para el amor. 3, estamos llamados a la alegría. Y 4, nuestro gran compromiso es el cuidado de nuestra casa, el cuidado de la ecología y de amar esta creación armoniosa que Dios nos ha regalado. Y de seguro que Él nos dejó también unas tareas para vivirlas, y es la Jornada Mundial de los Pobres y la Jornada Mundial del Adulto Mayor, que siempre van a estar allí, que de seguro que en todas las iglesias particulares vamos a seguir viviendo y celebrando estos momentos, porque nos recordarán eso, que hoy estamos aquí, vamos hacia allá, pero que en el fondo de todo somos hermanos, miembros de un mismo cuerpo, que si sufre un miembro, todos deben sufrir. Padre Jason, en medio de la humildad tan especial, tan significativa de su santidad, ¿cómo podríamos suponer que el Papa Francisco, lo recordemos a futuro? Es el Papa de, volvemos a las 3 acciones o lo que él leía de Dios: su cercanía, la misericordia y la ternura. Él nos dejó ahora, este año, nos hizo un llamado fuerte a ser peregrinos de la esperanza. Y entonces la esperanza que no defrauda, a tener esperanza en el Padre. Entonces vivimos sí en las circunstancias, la vida, las mismas tareas que se nos complican, las mismas realidades difíciles de todo esto que enumerábamos, pero siempre la esperanza, y por eso pienso que es un llamado, es un profeta, y cuando habla el profeta, el pueblo tiene que escucharlo. Y somos llamados a esa esperanza, a ese gozo, a esa alegría de comunicar, pero sobre todo a esa alegría que somos hijos de un Padre y por lo tanto, donde estemos, donde pasemos, seamos portadores de esta esperanza que Dios ha comunicado. Nos dejó muchas cosas, muchos gestos, muchas acciones significativas, nos encendió una lámpara en el corazón, nos dejó una llama, nos interpeló, nos cuestionó, y esperamos que nos siga cuestionando y nos siga interpelando y que nos veamos movidos a un estilo de vida en esa alegría, en ese gozo y sobre todo en esa esperanza que Él quiso trazarnos para todos. La ternura de su santidad, un mensaje muy especial para no olvidar al Papa Francisco.